Muy buenos días, apreciados jóvenes de 10º grado. Como siempre, para mí es un gusto y un honor estar frente a ustedes en esta mañana con la intención que estudiemos el tema que se intitula Grandes religiones del mundo. Y en esta ocasión vamos a trabajar en una religión que se intitula el judaísmo. Este tema pertenece a la clase de sociología de nuestra malla curricular. Es importante, jóvenes, entender que lo que aquí se expone solamente es una clase de sociología. Sabemos que cuando se habla de religión se crean algún tipo de suspicacias, algún tipo de controversia, pero este tema no es más, que un tema de la clase y que lo vamos a estudiar con toda la simpleza posible. Bien, vamos a decir, jóvenes, que en la actualidad existen religiones monoteístas y religiones politeístas. Sin embargo, jóvenes, en la antigüedad, usted ya sabe, ya lo estudiamos en filosofía, que las religiones eran en su totalidad politeístas, o sea, dos o más dioses. Y es ahí cuando estamos hablando entonces de la mitología azteca, la mitología maya, la mitología inca, por ejemplo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la actualidad. Recordemos que la religión es simplemente la fe en seres divinos y semidivinos que interactúan con personas de una manera cordial, contando fe colectiva de muchas personas. Pero fíjense, partamos entonces con las religiones monoteístas. Vean, mono significa uno, un solo Dios. Pero este Dios monoteísta tiene 4 características fundamentales. Es omnipresente, está en todos lados, está omnipotente, todo lo puede, omnisciente, es sensible a todo y es un creador único de las montañas, de los mares y obviamente de la vida humana. Vean, en el mundo hay 3 grandes religiones monoteístas. ¿Cuáles son? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Importante, repito, en el mundo hay 3 religiones monoteístas grandes: el judaísmo, el cristianismo y el islam, monoteístas. Y tenemos también religiones politeístas. ¿Qué significa poli? Varios o muchos. Varios dioses, ¿no? Entre ellos está el hinduismo, que es la religión politeísta más populosa. Está el sintoísmo japonés, está el sintoísmo chino o el budismo, y está la santería, que también, sea como sea, también es una religión, la santería, ¿no? Que nosotros conocemos como brujería en la actualidad. Entonces vean, bueno, fíjense, religiones monoteístas y politeístas. Vamos a tomar como base para nuestra clase el judaísmo. Vean, el judaísmo es la religión monoteísta más antigua. Es importante, jóvenes, que entendamos que el judaísmo no es la religión que tiene más población, pero sí es la más antigua. Todos tenemos una Biblia en casa que se separa en 2 grandes grupos de libros o textos, ¿no? Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vean, el judaísmo es la base histórica e ideológica de las otras 2 religiones monoteístas. O sea, el judaísmo sentó las bases históricas e ideológicas monoteístas, y luego de ahí surge el cristianismo y también surge el islam o el musulmán. Muy bien. Vean, el judaísmo se origina de la cultura cananea, o sea, Canaán, y aquí vamos a observar el mapa para que lo podamos entender. Vean, fíjense, Canaán, aquí surge el judaísmo. Vean, esta zona que hoy en día la conocemos como los países de Siria, Líbano, Israel, Jordania y parte de Irak, esta zona era la zona de Canaán.
Esta zona estaba rodeada por el mar Mediterráneo por un lado y el famoso río Jordán, el que habla la Biblia, ¿no? Esta zona es la zona cananea o la zona de Canaán. Bien, y quiero que pongan mucha atención para que puedan entender el hecho histórico que origina el judaísmo. Vean, ustedes encuentran aquí en este esquema que hice, pequeño esquema, nombres de personajes que usted ya los ha leído en su Biblia cristiana. O sea, jóvenes, que el judaísmo, el islam y el cristianismo comparten una gran cantidad de personajes históricos en común. ¿Cómo cuáles? Abraham, Jacob y estas 12 personajes que son las famosas 12 tribus de Israel. Pero vean, comenzando. Abraham, el gran padre de la fe, tiene a su nieto Jacob. Jacob engendra 12 personas que le llaman los 12 patriarcas de Israel. ¿Quiénes son? Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Gad, Efraín, Manasés, que son 12. Se agrega una más que la tribu de Leví, pero no se cuenta como dentro de las 12 tribus porque no tiene un territorio asignado. Entonces vean, estas 12 tribus que surgen de Jacob, nieto de Abraham, los descendientes de estas 12 tribus entran en un problema de hambruna y sequía. Y aquí voy a pedirle a mi hermana que me pueda enfocar. Vean, estas 12 tribus, o estos descendientes de las tribus de Israel, vivían acá, pero llega un momento de hambruna y sequía y son obligados a emigrar a otro sitio para poder buscar alimento y agua. Y es ahí cuando cruzan el monte Sinaí y llegan hasta las riberas del río Nilo en Egipto. Ahí se apostan en una ciudad que se llama Gosén, la tierra de Gosén, que usted ya lo ha escuchado en la Biblia. Entonces, esta tierra de Gosén es una tierra muy próspera, a las orillas del río Nilo. Es una zona muy fértil. Sin embargo, estos descendientes de las tribus de Israel comienzan a florecer, comienzan a crecer como sociedad y comienzan a amenazar la autoridad del faraón egipcio. Viene el faraón egipcio para controlar a los descendientes de las tribus de Israel, los toma y los hace su esclavos. O los somete a la esclavitud. ¿Qué es esclavitud, jóvenes? Es cuando una persona somete a otra a trabajo forzado de manera involuntaria y sin un pago o salario. O sea, que Israel toma toda esta gente que son de origen israelí y llegan a la tierra de Gosén, los toma y los vuelve esclavos. Esta esclavitud dura 430 años. Repito, esta esclavitud de los israelitas en Egipto dura 430 años de esclavitud. Y es ahí cuando aparece un personaje mítico y sumamente importante históricamente hablando, que es el famoso Moisés. Moisés se convierte en el gran libertador y el hombre de fe, tanto del judaísmo, del cristianismo y del islam. Es un personaje en común. Este Moisés toma al pueblo israelí y lo comienza a sacar de la tierra de Egipto. En este momento, el faraón reinante en Egipto se dice que es Nebtatel o Tutmosis III. Ambos de ellos son hijos de Ramsés II. ¿Verdad? Se tiene esa duda, históricamente hablando, pero se sabe que cualquiera de los dos son hijos de Ramsés II. Entonces, vean, estos emperadores intentan frenar el éxodo, el libro de la Biblia, Éxodo, intentan frenar el éxodo de los israelitas, pero no lo logran. Y es ahí, jóvenes, cuando se da
el acontecimiento más simbólico en común a estas religiones, que es cuando el Mar Rojo se abre en forma literal y los israelitas logran cruzar el Mar Rojo y llegan a la tierra de Canaán, que es la tierra que dice la Biblia que fluye leche y miel, ¿verdad? Que es la tierra prometida de Dios. Entonces, repito, viene Abraham y toma a los descendientes del pueblo de Israel con la ayuda del poder de Dios, abre el Mar Rojo, este que está aquí. El Mar Rojo se abre de manera literal y los israelitas, juntamente con Moisés, que es su guía, logran cruzar y llegar a la tierra de Canaán. Es importante decir, jóvenes, que en ese momento, Moisés cruza montañas y desiertos antes de llegar al Mar Rojo. En uno de esos momentos, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, que son la base ideológica y de fe de las 3 religiones que conocemos ya, que son monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, jóvenes, es importante entender, y voy a repetir esto porque es de suma importancia, estas 3 religiones son religiones unidas por hechos históricos en común: judaísmo, cristianismo e islam. La pregunta es, ¿por qué hoy en día están separadas? Jóvenes, obviamente son ideales diferentes, pero la base histórica e ideológica es la misma. Personajes del Antiguo Testamento, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, jóvenes, continuamos. Es importante decir, jóvenes, que el término judaísmo viene de una región que se llama Judea, que está en Israel. Si usted recuerda, Judá es o era una de las 12 tribus de Israel. De ahí viene el término judaísmo, del término Judá o Judea, que es una zona de Israel. Vean, bueno, es importante entender algo. Vean, los judíos o Judea no es un país. Los judíos son personas que siguen al judaísmo, por decir, musulmanes o cristianos. ¿Por qué? Porque uno tiende a creer o la gente tiende a creer que el judaísmo es un país, o los judíos son unos países. Vean, judíos pueden haber en cualquier parte del mundo. De hecho, aquí en Honduras hay personas que creen en el judismo, tienen fe en el judaísmo, perdón. Entonces, vean, judaísmo es una religión, es una fe, no es un país. Vean, jóvenes, importante, lo voy a pedir a Mirna que me enfoque, ¿verdad?, los símbolos del judaísmo para que podamos conocerlos. Vean, podemos observar aquí el candelabro de 7 cabezas, que era el símbolo antiguo del judaísmo. Pero en la actualidad tenemos la famosa estrella de David, que es el símbolo actual del judaísmo. La estrella de David. Entonces, el candelabro de 7 cabezas es el símbolo antiguo y la estrella de David, que es el símbolo actual. Muy bien, jóvenes. Es importante decir, jóvenes, que la base ideológica del judaísmo, al igual que el cristianismo, son los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el Éxodo a Canaán, la tierra prometida. Vean, el judaísmo tiene libros sagrados. Usted va a poder entender, por ejemplo, que su libro sagrado se llama el Torá, que también se conoce como el Pentateuco. El Pentateuco. Vean, este libro, jóvenes, es la base ideológica e histórica del judaísmo como una religión, y está compuesto básicamente por 5 obras que usted lo puede observar en la Biblia que usted tiene en casa en este momento, que son los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Génesis, el libro del origen, el inicio, el comienzo de todo. El libro de Éxodo, que no es más que el traslado de los israelitas de la tierra egipcia a la tierra prometida de Canaán. Éxodo. Levítico, Números y Deuteronomio son libros basados en leyes
de carácter religiosas, morales y éticas para los judíos. Entonces vean, jóvenes, estos son los 5 libros base de el Torá o el Pentateuco, ¿verdad? La religión cristiana, jóvenes, le llama a esto los libros del Pentateuco, que también son bases del cristianismo actual, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay que entender, jóvenes, que el cristianismo, aunque toma estos libros válidos y totalmente correctos, también toman los libros del Nuevo Testamento, que parte de la fe, de la gracia de Jesús, el Hijo de Dios, para la humanidad. Y ahí surgen discípulos de Jesús, que usted ya conoce como Juan, Pedro, Marcos, Lucas, Timoteo, y sin olvidar al famoso apóstol Pablo, ¿verdad? Que es el último de los apóstoles. Pero aquí estamos hablando del libro base del judaísmo, que se llama el Torá o el Pentateuco, los 5 libros base: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es el núcleo del judaísmo. Pero fíjense, también está el Talmud, ¿verdad? El Talmud, jóvenes, son libros en donde hay una interacción entre los rabinos. ¿Qué son rabinos, jóvenes? Son líderes religiosos. Los rabinos son las personas que se entregan de manera total a la religión, no se casan y se consagran a la fe. Estos rabinos antiguos comienzan a enseñar a su población tradiciones, cultura, leyendas, filosofía, historia y costumbres de la religión judaica o el judaísmo. Entonces, vean, 2 libros base: el Torá o Pentateuco y el Talmud. Vean, ahora vamos a ver, jóvenes, las prácticas religiosas más significativas del judaísmo. Vean, tenemos el Shabbat, que significa sábado, que es el día sagrado y venerado, o es el día de reposo, el día de meditación y de espiritualidad. Los judaístas lo que hacen, jóvenes, es tomar el sábado como el día consagrado a Dios, ¿verdad? En opuesto a la religión cristiana, que toma el domingo. Pero son cosas meramente de fe, y en eso no nos vamos a meter. Entonces, vean, los judaístas toman el sábado como el día sagrado, espiritual y de reposo. También tienen un día que se llama Yom Kippur, que este día, Yom Kippur, es el día del perdón, ¿verdad? Vean, se celebra el primer día del primer mes, que para ellos es octubre. Repito, el primer mes para ellos es octubre, y el primer día de ese mes, octubre, celebran el Yom Kippur, que es el día del perdón. También tenemos, jóvenes, el Sukkot. El Sukkot, jóvenes, es el día de la festividad del tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo, jóvenes? Es un lugar santo en donde las personas, mediante un intercesor, pueden comunicarse con Dios de manera directa. Ese es un tabernáculo, o lugar santo o lugar santísimo. Entonces, el Sukkot es la fiesta del tabernáculo, que se celebra del 15 al 22 de octubre. Tenemos el Pesaj. El Pesaj, jóvenes, es la Pascua judía, que se celebra del 15 al 22 de mayo. Tenemos el Shavuot, que es la fiesta de entrega del Torá, que es este libro que está aquí, que dijimos que era el libro núcleo o el libro base de la religión, el Shavuot. Vean, jóvenes, es importante que entendamos que las 3 religiones base monoteístas, judaísmo, islamismo y el cristianismo, tienen como centro de su fe la ciudad de la ciudad de Jerusalén, disculpe, la ciudad de Jerusalén, que es la capital, ustedes saben, de Israel. Vean, bueno, para los judaístas, y así como para los cristianos, Jerusalén es la tierra santa. Es la tierra santa. Y fíjense, jóvenes, para los judaístas existe un lugar en Jerusalén sumamente sagrado y muy espiritual, que son los restos del templo de Salomón. Ahí se encuentra, jóvenes, el famoso, históricamente hablando, el muro de los lamentos.
en donde ellos van a ese lugar y comienzan a hacer plegarias, agradecimientos y cualquier tipo de oración dirigido a Dios. Entonces, vean, repito, la ciudad santa para los judaístas es Jerusalén, la tierra santa, el único lugar de devoción judía, ¿verdad? Ahí se encuentran los restos, el templo ya no está, los restos del templo de Salomón, y ahí está el famoso muro de los lamentos. Vean, además de Jerusalén, hay otras ciudades menos importantes, pero igualmente reconocidas como Tierra Santa. Por ejemplo, la ciudad de Hebrón, la ciudad de Safed y la ciudad de Tiberiados. Repito, Hebrón, Safed y Tiberiados. Entonces, jóvenes, es ahí que finalizamos entonces con nuestro video, agradeciendo, jóvenes, su atención y esperando que el tema haya sido de su agrado. Así que tengan todos buenos días y nos vemos en la próxima ocasión.